A veces pensamos que nuestras vidas así como, ay, pues es que yo qué, tan pequeñitos que no, ¿qué diferencia hacemos? Hacemos mucha diferencia, cada uno hacemos muchísima diferencia. Yo quería, algo que estoy meditando muy, muy largo, pero vamos a Juan 1:10. Ahorita vamos a llegar a algún punto, una reflexión. Dice aquí Juan 1:10, ¿tienen su Biblia? Ok. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿De quién está hablando? Jesucristo, ¿sí? Se refiere, aquí habla como el Verbo, pero también podemos decir, en el principio era la palabra. En la palabra nos está hablando, ¿sí? Dice, y la palabra era Dios, o era con Dios, y la palabra era Dios. Entonces, como Juan, un pescador, empieza ahora a escribir en el Evangelio, empieza a escribir la revelación de Jesucristo, ¿sí? Como la palabra, y empieza Dios a mostrarle, a revelarle cómo era antes de que creara todo, o sea, todo. Después ellos dan testimonio, son testigos de quién es Jesús. Dice, era en el principio con Dios. Jesús, o sea, está diciendo, Jesús estaba en el principio con Dios. Jesús es la palabra. Jesús era con Dios y era Dios. O sea, sabemos que Dios dice que son tres personas, o se manifiesta de tres maneras, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero es un solo Dios. Si tú tienes un huevo, ¿qué tiene el huevo? ¿Cáscara? ¿Yema? Y clara, ¿verdad? Pues vamos por la cáscara, yema y la clara. Pero es un solo huevo. Son las tres partes. Dios se manifiesta de tres maneras, pero es un solo Dios. Entonces, la palabra era Dios, la palabra estaba en el principio. Dice, era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién fueron hechas? ¿Por quién? Jesucristo, ¿sí? Entonces, aquí vemos Juan tratando ya de establecer una verdad, ¿sí? Jesucristo, todas las cosas fueron hechas por Jesucristo, y sin Jesucristo nada lo que ha sido hecho fue hecho. Todo salió de Dios. Jesucristo es el principio, y Él es el creador de todas las cosas, ¿sí? Dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y sigue estando la vida en Él, porque Él es vida, Él es luz, ¿sí? Y Él es verdad. Y Él es la verdad desde el principio, no va a cambiar. Eso necesita estar bien establecido, porque estamos en un tiempo siempre ha habido engaño, siempre ha habido error, siempre ha habido mentira. Pero si nosotros necesitamos estar establecidos en la verdad, que es desde el principio, antes de que todo existiera, la verdad que existía. La luz ha existido, el Verbo ha existido. Entonces todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo proviene de Él, todo proviene de lo que no existía. Dios creó el universo, Dios creó todo con el poder de su palabra. Por eso está declarando la revelación del poder más grande que existe, es la palabra de Dios, ¿sí? Y qué tremendo, porque una de las cosas que Dios nos dio su Hijo, nos dio su palabra. Tenemos la palabra escrita, pero no la leemos, no la entendemos. Es importante porque queremos conocer la verdad, queremos andar en luz, queremos caminar alineados con Dios. Es muy importante conocer la palabra. Y por eso Juan empieza a hablar desde el principio, como queriéndoles explicar, ¿sí? a las generaciones, ¿de dónde comienza todo? Comienza con Dios. Dios es espíritu, Dios es luz, Dios es verdad. Dice, en Él, en Jesús, está hablando ahorita dando testimonio de Jesús, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Es tremendo esta escritura. Es tremendo. ¿Quién es Jesús? Y Él sigue siendo luz. Él no cambia. Él murió físicamente, pero resucitó con mayor poder, mayor gloria. Regresó a su condición de Dios para estar sentado a la diestra del Padre. Entonces dice que
En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Por eso cuando dices, es que me siento diferente, porque estás ahora conectado con la vida. Siento que he cambiado, está cambiando esto, porque nos conectamos con la vida. Antes estábamos conectados con la muerte, estábamos conectados a las tinieblas. Seguíamos una corriente del mundo que seguía una corriente de tinieblas, de rebelión, de oscuridad. Entonces, claro que teníamos que llenar esos vacíos con alcohol o traer paz de alguna manera. ¿Por qué? Porque no estábamos conectados con la vida. ¿Sí? Unos usaban drogas, otros usaban alcohol, otros usaban otras cosas. Y el mundo, como el mundo sigue en tinieblas, porque no les ha resplandecido la luz del Evangelio, la luz de Jesucristo, las tinieblas siguen operando. Y nada tiene que ver con la luz del solazo que tenemos en Mexicali. Está hablando de las tinieblas espirituales. Y esto vino desde el momento que el hombre comete iniquidad, ¿sí? Y es echado del Edén. En ese momento la presencia, la luz, la vida se fue. La gloria con la que estaban cubiertos era la gloria del Padre. La luz que cubría todo su ser era la luz del Padre. La comunión, la identidad de hijos estaba en la relación con el Padre. Pero se rompe esa relación y el hombre se queda desnudo, descubierto, en tinieblas, sin propósito, sin vida, que siguió existiendo. Pero dice, ciertamente en el día que comas de este árbol, ciertamente morirás. Murieron espiritualmente. Y desde ese momento, ese reino de tinieblas fue activado. No lo activó Dios, lo activó el hombre. ¿Cómo? Con la desobediencia. Cada vez que nosotros nos combinamos o tomamos una decisión en desobediencia a la voluntad del Padre, nosotros activamos el reino de las tinieblas o cedemos ante la mentira, ante las tinieblas. Y por eso hay tantos problemas en los hogares. Pero cada vez que nosotros caminamos en la verdad, en la luz de la verdad, de quién es la verdad, nos alimentamos de su palabra, que es desde el principio, que en la palabra está la vida, que en la palabra está luz, pues claro que nos mantenemos en la luz. Y no importa si todo tu alrededor hay tinieblas y caos y desorden, tú estás alineado, tú estás cimentado, tú no estás siendo movido por todas las doctrinas, tú estás firmes porque conoces al que es desde el principio, en quien sigue estando la vida y sigue estando la luz. Por eso es la diferencia. Entre más nos alimentamos de la palabra produce, es una semilla y cuando cae en buena tierra produce buenos frutos. ¿Sí? Estamos aprendiendo, estamos reflexionando. Yo no más tengo la escritura, ahorita el Señor nos va a empezar a hablar. ¿Sí? Dice, hubo un hombre enviado de Dios. ¿Quién creen que sea este hombre? Muy bien, están leyendo la palabra. Por eso le dije, aquí están ahorita los estudiosos. Aquí están los estudiantes, es más fácil. Ok, dice, hubo un hombre, ¿quién lo envió? Enviado de Dios, ¿sí? ¿Sabes que los padres, Elizabeth, la mamá, no podían tener hijos? Ya eran mayores, no podían tener hijos y fue un milagro. O sea, Dios obró para traer a su hijo. Hubo muchos milagros que sucedieron a lo largo de la historia. Y dentro de esos milagros era que Dios traía una nación a través de una mujer estéril y anciana y que ya no podía tener hijos. Y de ahí nació una nación. Y así sucesivamente. Y aún ahorita, antes de que llegara Juan el Bautista, Dios escoge a los padres. Pues a ver quién. No, pues no escogió a los grandes, guapetones y así como bien vigorosos. No, agarró el viejito. Agarró el más chupado. ¿No? Al que ya dice, no, pues ya ni llorar es bueno. Nunca tuvieron hijos. Pero fíjate cómo Dios escoge, para Dios no hay nada imposible. A lo mejor nosotros podemos decir, no, pues ya no va a pasar nada, y mira qué edad tengo. Espérate, Dios no ha acabado. Y tú no sabes qué tantas cosas que tú estás haciendo o decidiendo están ayudando a avanzar el propósito del Padre. Entonces, está hablando ahora de Juan. Juan es un milagro de Dios. Dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio ¿de qué? De la luz. ¿De quién estaba hablando? Si hablamos de luz, ¿de quién hablamos? De Jesús. Y Juan era el primo.
6 meses mayor que Jesús. Eran primos, pero Juan, aunque fue lleno del Espíritu Santo en el momento que llega María a ver a su prima, en ese momento el niño saltó, ¿verdad? A veces escuchamos la palabra y no sientes como que salta dentro de tu vientre algo. Salta la verdad, salta una verdad y te impregnas de esa verdad. Bueno, el niño saltó en el vientre y fue lleno del Espíritu Santo. Pero aún así, él necesitaba también un testimonio de parte de Dios para saber quién era el Mesías. A lo mejor los papás dijeron, no, es que tu primo es el Mesías. Sí, pero una cosa es que te lo digan y otra cosa que el Padre ya te lo revele. Hay muchas cosas que conocemos porque lo hemos leído, porque nos lo han dicho, pero cuando el Padre nos revela algo, esa verdad trae luz, esa verdad nos establece, esa verdad se queda en nuestro ser, va trabajando internamente y se vuelve carne en nosotros. No es tanto que tanto conocimiento tenemos, sino cuánta revelación de la verdad está cayendo en nuestro corazón. Entonces, ¿para qué vino Juan? Para dar testimonio de la luz. ¿Quién es la luz? ¿Ok? Dice, ¿para qué? A fin de que todos creyesen en quién, en Juan, en Jesús. Al rato me van a entender por qué hago estas preguntas, ¿sí? Juan dice, él no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Juan sabía su lugar. Juan sabía su lugar y vino a cumplir su propósito. Fue más tiempo de preparación, 30 años de preparación, para unos meses de propósito, porque no le cortaba la cabeza. A veces la preparación va a llevar mucho tiempo. Y es una preparación para el tiempo específico para lo cual fuiste creado. Y hay un proceso de formación, hay un proceso, ¿verdad?, donde Dios trabaja el corazón y restaura nuestras vidas. Trae, entre más verdad, más somos restaurados, más somos afirmados. Pero llega un momento que dices, para esta hora ha llegado. Y Juan tuvo que esperar también el tiempo, porque él iba a ser una voz que iba a anunciar, era una voz para anunciar la venida del Mesías. Y él el que iba a dar testimonio de quién iba a ser el Cordero de Dios. Y fíjate, todos esos años de preparación para el momento que llega Jesús, el primo, y ahora verlo diferente. Y que dije, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hay una diferencia muy grande. A veces nosotros nomás nos vemos, ay, fulana, ay, perengana, ay, mi amiguita. Pero en el Espíritu somos conocidos de una manera diferente. Entonces Él vino para dar testimonio de la luz. Dice 9, aquella luz verdadera. Adoradores verdaderos. Luz verdadera. ¿Sí? Dice aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía al mundo. Aquí ya está también Juan, el discípulo, relatando lo sucedido, que Jesús vería, y para esto fue preparado Juan, para dar testimonio de la luz verdadera, porque hay mucha luz falsa. Satanás se disfraza de ángel de luz. Hay muchas luces que tú ahorita puedes ver así, wow, cuántas luces, muchas luces falsas, muchas luces que distraen, muchas luces que desvían, que parecen qué bonito, qué buenas, pero es una luz falsa. La luz verdadera se llama Jesucristo, que venía a este mundo. El mundo estaba en tinieblas. Dice, en el mundo estaba, ¿quién? Jesús. Y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Sigue dando testimonio. Jesús ya vino, está en el mundo. El mundo fue creado por él, pero el mundo no le conoció. Pregunta, ¿el mundo está conociendo a Jesús? Está distraído con muchas cosas. Información, religiones, pero no conoce a Jesús. Tiene que ser revelado. Los discípulos, todos esperaban al Mesías, pero no todos le conocieron. No todos recibieron ese testimonio. Y es tremendo que este pescador que a lo mejor no sabía escribir, yo creo que en el transcurso del tiempo aprendió a escribir. No todos escribían en ese tiempo. Y para relatar un evangelio tuvo que ser inspirado por el Espíritu Santo.
para relatar estas verdades, recordar estas verdades. El Espíritu Santo vino a intervenir para que pudiera él registrar este evangelio tan poderoso de San Juan, que es el que más utilizamos para llevarnos a las personas que están recibiendo a Cristo. Porque habla de Jesús como hombre, Jesús el Salvador, que es ahí donde Jesús declara más veces: yo soy la luz del mundo, yo soy el pan de vida, yo soy el buen pastor, yo soy el camino, la resurrección y la vida. Yo soy. Como dijo Dios le dijo a Moisés: ¿quién me va a enviar? ¿A quién les digo que me está enviando? Diles que yo soy, te envía. No puedes meter a Dios en un solo nombre, porque yo soy. Sí, ni siquiera el hebreo puede mencionar su nombre, porque yo soy es todopoderoso. Yo soy es proveedor. Yo soy es sanador. Yo soy es justicia. Yo soy es verdad. O sea, si se acuerdan la manta que teníamos con todos los nombres, yo soy. Yo soy. Ok, dice aquí: a lo suyo vino. ¿Y lo suyo qué? Más a todos los que le recibieron, ¿qué pasó? ¿Ya ven por qué me tengo que tapar la boca? Para que no me entre polvito. Lo siento mucho. Ok. Más a todos los que le recibieron, a los que creen. Es por fe. Creen en su nombre. Nada más es Jesús. El poder de su nombre. Dice Dios: mi nombre ha sido vituperado por mi pueblo. Pero yo voy a revelar el poder de mi nombre. Yo voy a dar a conocer mi nombre. A través de Jesús, el nombre del Padre fue revelado. Estaba siendo dado a conocer. Dice: más todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nacemos de nuevo, pero hay un proceso de crecimiento, de madurez, para ser hijos maduros, no bebés. Si un bebé todos es bello y sigue siendo hijo, pero Dios quiere que seamos hechos hijos maduros de Dios. Dice: los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne. O sea, no nacimos de nuestros padres, de una relación, pero el nuevo nacimiento no es a través de una relación sexual, sino es voluntad del Padre. El Padre es el que nos trae a Jesucristo, nos revela a Jesucristo, ¿verdad? Para que podamos llegar a ser hijos de Dios. ¿Estamos aprendiendo? Ok. Después vamos a seguir un poquito viendo Juan. Después Juan sigue bautizando. Cuando llega Jesús también se bautizó. Juan nace primero y luego Jesús es más chico. Pero Jesús viene y Juan dice: es que yo no te puedo bautizar. No, dice: tú bautízame, conviene que cumplamos toda justicia. Entonces el más chico, pero también que es el Hijo de Dios, ya sabe quién es él viene a bautizarse. Jesús no dijo: no, pues ¿y a mí por qué me tocas? No, él siempre se mantuvo humilde y fue bautizado por Juan, porque era parte de dar testimonio. Entonces, cuando empezaron los discípulos a seguir a Jesús, también ellos empezaron a bautizar para arrepentimiento. El bautizo de Juan era para arrepentimiento. Los mismos discípulos compartían y los llevaban a arrepentimiento, el mismo proceso que ellos pasaron. Entonces enviaron algunos hombres a preguntarle a Juan: ¿y tú quién eres? ¿Y tú quién eres? Entonces confesó y no negó, dice, sino confesó: yo no soy el Cristo. ¿Sí? Esto es importante, porque la gente a veces sigue al hombre. Ve que alguien está operando y Dios se está levantando y la gente va y sigue al hombre. Y Juan fue muy sabio, ¿sí? Y dice: inmediatamente la contestación fue: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Tú sabes quién eres? ¿Sabemos quiénes somos? Es bien importante que la revelación de quiénes somos, porque ahí está también nuestro propósito. Entonces dijo: yo no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. La gente, pues ¿quién es este hombre? ¿Por qué tiene tanta autoridad? ¿Por qué la gente va con él? Un desconocido que anda vestido tan raro y la gente se arrepiente de los pecados, ¿verdad? Y se reconcilia con Dios.
Entonces, pues le preguntan, bueno, ¿es ser Elías? ¿Es Cristo? No, no soy. Nosotros no somos Cristo, tampoco. Simplemente somos hijos, somos una voz también. Dice, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Vas a entrar en un proceso cada uno donde vamos a poder ver con claridad quiénes somos en Cristo. ¿Qué es lo que Dios dice que somos? Porque del mundo nos dice de una manera, nos sentimos de otra manera, fulano nos ve de otra manera, perengano nos ve de otra manera, y mucha gente tiene un problema de falta de identidad. Y esa falta de identidad la lleva a cometer tantos errores. Entonces sí es importante que para nosotros cada uno, en esa relación con el Padre, en esa revelación que tenemos, ya no somos huérfanos, de que dónde estamos, en qué reino pertenecemos, qué nos ha hecho Dios, qué nos pertenece, ¿sí? ¿Para qué estamos aquí? Eso va a dar firmeza a nuestra identidad, va a formar carácter. Entonces, ¿qué dices de ti mismo? Si yo preguntara o escribe, mucha gente a veces que, pues es que no soy nadie, y yo no tengo, y ya no puedo, y es que me duele acá, y ¿ah? No hay nada, a veces no hay nada. ¿Qué dices de ti mismo? Pues no veo nada bueno, ¿verdad? Y todavía el Señor te dice es que Dios te ama, y mire esto, pero todavía no veo nada bueno. Por eso la identidad tiene que ser revelada. Porque la identidad está en el espíritu. Nosotros tratamos de definir quiénes somos por el aspecto, por los títulos, por lo que tenemos, por lo que logramos. Pero eso a Dios no le dice nada. Eso es lo que hacemos. Pero quiénes somos tiene que ser revelado. Entonces yo sé que en este tiempo que viene una revelación. Porque Dios necesita que nos movamos en la revelación de nuestra verdadera identidad. Y eso va a sanar muchos corazones, va a traer luz, te va a traer libertad, va a alinear nuestras vidas, vas a encontrar propósito, te va a fortalecer, vas a ser útil en las manos del Señor, vas a ser un canal. De otra manera, cuando un creyente o alguien que se cree que es mucho, pero realmente no sabe quién es, no se le ha sido revelado, a veces es más problema. ¿Por qué? Porque se mueve a través de su propia emotividad, de sus sentimientos, de cómo me siento, de cómo me ven, tratando de alcanzar reconocimiento de los demás, porque no sabe quién es. ¿Ok? Entonces, Juan sabía quién era. Juan le respondió, yo bautizo con agua, mas en medio de ustedes está uno a quien ustedes no conocen. Porque Juan ya lo podía conocer porque le fue revelado. Y llegan los enviados por los fariseos. Diles quién es. No sabían ni quién era Juan, los tenía como locos. Y no sabían. Entonces dice, pues ¿quién eres? Y entonces ya le dice, ¿qué dices de ti mismo? No empezó, pues yo soy el gran profeta, yo soy el hijo de perengano, yo tengo tantas tierras, yo he hecho No le leyó el currículum. ¿Sí? Le dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Era una voz. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque nosotros somos una generación que así como Juan está preparando el retorno, bueno, Juan estuvo preparando la venida del Mesías. A nosotros nos toca la preparación del retorno del Mesías. Y Dios está hablándonos y quiere afinar nuestro oído. Por eso ahorita conságrate, la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque si vamos a proclamar o declarar y ser una voz, es porque vamos a estar hablando la voluntad del Padre, el diseño del Padre, no lo que se nos ocurra. Juan el Bautista no venía a hablar lo que se le ocurriera o para atraer a la gente. Fíjate que su mensaje era muy fuerte. Arrepiéntanse. Pero era un mensaje para tener reconciliación del pueblo. Ese mensaje se los había dado Dios a través de Elías, a través de Isaías, a través de Jeremías, pero la gente no entendía. Y por eso ellos fueron llevados cautivos. Pero ahora viene el tiempo donde viene el Mesías, el mensaje sigue siendo el mismo. Deje el hombre sus caminos y vuelva hacia Dios, porque mis pensamientos son más altos que sus pensamientos y mis caminos más altos. Eso es arrepentimiento, es
en hebreo es una palabra que se usa teshuvah, que es un arrepentimiento. Es vuélvete al diseño, vuélvete al original, vuélvete al camino del Señor. No nada más, ay Señor, perdóname, lloro y lloro y lloro, pero sigo caminando mis propios caminos. Tiene que ver con un volverse al diseño del Padre, al corazón del Padre. Ahorita que estuvimos ministrando la alabanza, eso es lo que nos estaba hablando. Consagración, consagración, venga tu reino, venga tu reino. Eso es lo que estaba ahorita en el Espíritu hablando a través de esta música que estuvimos ahorita ministrando. Entonces, dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. ¿Sabes que él sabía que ya había sido profetizado? Cientos de años. Dios ya estaba declarando la venida de Juan. Antes de formarte en el vientre te conocí, te di por luz a las naciones, te di para ser profeta de las naciones. Y Dios utilizó a Isaías, que ni se conocieron nunca. Pero como Dios trajo una palabra, en un momento dado le dio una palabra de que voz que clama en el desierto, preparar camino del Señor, y se levante todo valle y se baje todo monte sea bajado. Era una palabra que soltó. Él fue una voz, Isaías fue una voz que suelta la palabra que el Padre está revelando y queda ahí grabada. Esa palabra que continuó a lo largo de los siglos y los siglos, hasta que esa palabra se hizo carne en el vientre de Elizabeth, la mamá estéril, para que diera luz la voz que clama en el desierto. ¿Cuántos años? A veces pensamos, es que la palabra se tiene que cumplir mañana. No, pueden pasar siglos, pueden pasar mucho tiempo. Y si Dios te ha dado una palabra, y han pasado 10, 20. A mí hay una palabra que tengo aquí grabada, que me fue dada en la Ciudad de México, 6 de enero del 93, donde Dios me estaba diciendo a qué había sido llamado. Y ha sido un proceso de 30 años para esa palabra. Sigue trabajando, sigue formando, sigue trabajando en mi ser para dar a luz el momento. Yo le dije, Juan el Bautista, esa palabra llegó hasta el vientre de Elizabeth. Elizabeth tiene al hijo. Y entonces, pero todavía pasaron 30 años más de formación para que tuviera una voz de mensaje, de arrepentimiento y preparar el camino del Señor. ¿Qué están haciendo los profetas? Preparando el retorno del Mesías. Esa es nuestra labor como pueblo de Dios, como intercesores proféticos, es preparar el camino del Señor. Y todavía Juan reconoce, dice, como dijo el profeta Isaías, soy yo. Subí una parte en la escritura que decía, ¿verdad?, que Dios no está buscando a cualquiera, ¿sí? Dios está buscando a aquellos que van a hacer cumplimiento de las promesas que Él ha hecho. Tal vez nosotros ni siquiera decimos, pues yo ¿qué soy? Eres cumplimiento de promesas que Dios ha hecho. Puedes dar testimonio de las promesas que Dios, o la oración de una mujer allá una que trabajaba con niños, que puedes darle, tú fuiste cumplimiento a esa petición. Pásale para que no le pasen mis bichos, son míos. Sí. No, tengo misericordia, no quiero que se enfermen. Ay, no está Samuel, no, ni modo. Voy a apagar esto. Ya lo rasuré. Ya quedó limpio. Sí, pues puedo compartirlo. Y antes de compartir eso, la verdad, pues tengo que compartir una palabra que Dios me dio ahorita. Una disculpa por no haberla dado, por resistirme de alguna manera. Pero la verdad, El Señor que te dé. sí, estaba acá pues y hace rato cuando estábamos orando, pues ya recibí una palabra parte de Dios, y no la quise decir porque no solo por resistirme, sino porque siempre tratas de ver confirmación, ¿no? Y es todo lo que está hablando ahorita la pastora. Cuando venía para acá, tuve una pequeña plática ahí con un camarada ahí en el trabajo y me hizo una pregunta, ¿no? Y a la vez fue como pregunta y ataque, y eso me hizo venir todo el camino como pensando y reflexionando, y ya venía como que de una manera pensándolo. Y ya me preguntó, es que tú eres cristiano, ¿verdad? Y yo, sí, le dije. Y luego me dijo,
¿y por qué eres cristiano? Me dijo, y si tú no tienes esto y no tienes aquello. Me dijo así como que unas cosas y fue como que un momento como, pum, como que quieras o no, como que sí me pegó poquito, ¿no? Y ya cuando venía para acá, pues venía como con eso pensando. Entonces ya me vine directo a la iglesia y ya cuando estábamos acá empezó pues, la alabanza y la oración. Y en cuanto empecé a orar, la verdad, pues gracias a Dios empecé a sentir bien rápido la presencia de Dios. Y cuando le empecé a sentir, pues yo lo único que le dije a Dios, Señor, le dije, Señor, pues ellos que saben por qué uno es cristiano, ¿no? Si ellos no saben de lo que uno puede sentir, de todo lo que hay en tu presencia, de todo el poder, le dije. Y le dije, ellos no saben de lo que pues están perdiendo. Y cuando yo terminé de decir eso, yo sentí que me dijeron, la luz no se debe esconder. Es que la luz no se debe esconder, me dice. Entonces me ponía todas las cosas, eso me tocó mucho y de hecho fue tanto que sinceramente tuve que parar y me salí, tuve que salirme un rato, no lo pude resistir. Y empecé a sentir cómo hay tanto que se tiene que, o sea, la luz tú y yo no la podemos seguir guardando ni la podemos seguir escondiendo. Hay muchísimas palabras, muchísimos testimonios, muchísimas cosas que ha hecho en tu vida y que sigue haciendo en muchas partes que se tienen que decir, se tienen que anunciar, se tienen que publicar. Y olvídate que sea que porque me quiero hacer viral, lo quiero en Facebook o algo, eso olvídate, no se trata de eso. Se trata de lo que Dios está haciendo para este tiempo y la luz y el poder que está en ti y en mí siga siendo anunciado. Porque allá afuera nos está tocando ir a lugares donde la oscuridad está completamente entronada. Y esa oscuridad. Y lo único que puede hacer que la oscuridad se vaya o se quite es la luz. Si ahorita tú y yo apagamos el foco, nos quedamos oscuras. Y si nadie prende un foco, así se queda el auditorio hasta que amanezca, ¿no? Son áreas igual allá. Nos ha tocado ya ir a Chihuahua, a Hermosillo, a Culiacán, áreas totalmente controladas por la oscuridad. Y nos ha tocado hablar con gente que ha estado metida en las cosas más terribles y hasta ellos quieren salir y no pueden. Entonces nos toca a nosotros. Y ahorita que la pastora empezó a hablar todo de luz, quién era la luz, de dónde era la luz y dar testimonio de la luz, o sea, y empecé a sentir, ya ni siquiera, yo quería volverla a decir, quería tomar este tiempo para decirla, ¿no? Porque ya no sentí solamente, es una palabra, no, es una responsabilidad de nosotros. Y estamos yendo a lugares donde o sea, lugares donde puede que nunca nadie vaya, así. Puede que pasen tiempos, incluso generaciones, y no va a ir nadie. Y personas y almas que sí están buscando o que sí desean, nunca escuchan. Esa es la realidad. Nosotros tenemos el acceso a la palabra, tenemos la Biblia, tenemos las predicaciones y escuchamos, pero hay muchos lugares donde no. Y donde la realidad es que en muchas partes no llega nada. Bueno, esta vez fuimos a Chihuahua, vamos regresando, como saben, estuvimos dando lo que fueron las clínicas dentales, que ya lo hemos platicado muchas veces, es un pretexto nada más para acercarnos, ¿no? Para tener. Y en este caso estuvimos en un sábado, fuimos a una comunidad afuera de Krill, llegamos a Krill, esa es la base, y está a 2 horas de Krill. Entonces es meterte a la sierra o allá, en medio de los pinos, en alto, frío, muy bonitos los paisajes, ¿no? Pero estamos bien metidos, quién sabe dónde. Y llegamos a una casa hogar, ¿no? Con alrededor de 14 niños de todas las edades, de chicos hasta ya adolescentes, incluso grandes, ¿no? Y aquí estaba una persona responsable, una hermana, y ella nos empezó pues a traer a los niños. Y precisamente si ya llegamos y tenían su fiesta, pues les habían hecho fiesta por Navidad, ¿no? Y les llevaban regalos de otras partes y comida, un montón de cosas. La casa, una casa súper grande, muy bien hecha, muy bonita. De volada, en cuanto entramos, yo dije, no, pues, o sea, yo primero pensé, me vengo, así. ¿Dónde solicito? Así, traigo mi solicitud. No, yo primero pensé, la verdad, y como entrabas a una sala así, pues de una casa bien, o sea, bonita, con cuadros, todo así súper bonito, se miraba bien gringo, ¿no? Así como casa gringa. Y yo dije, no, pues, y ahora sí que me ganó la parte humana, no dije, no, pues, ¿cuál necesidad? Dije, pues, está todo bien fresón, dije. Y ya en eso Mario me dijo, esto de seguro lo hicieron americanos, me dijo. De volada se percibe que fue hecho por americanos.
Y sí, dicho y hecho, la casa hogar en un momento la construyeron americanos, ¿no? Y ya llegó la hermana y ya nos empezó pues a pasar a los 14 muchachitos y empezamos ahí a darles, pues, a revisarlos. Y ya conforme íbamos revisándolos, pues yo así como que los revisaba y en eso el hermano Mario platicaba con él y otro hermano que también iba ahí con nosotros. Y ya nos empezaba el testimonio de la hermana, ¿no? De cómo es que ella pues terminó en una casa hogar. Una persona de alguna manera en su juventud estaba acomodada económicamente y pasó por unas situaciones pues muy tremendas, ¿no? Lo voy a compartir porque pues como dijimos hay cosas que se tienen que decir, se tienen que anunciar, no para nosotros, sino para que se sepan las cosas que Dios hace, ¿no? Entonces, en un momento esa hermana ya estaba casada, tenía su esposo, sus 2 hijos. Ella de joven trabajaba en un programa que se llamaba XETU, eso nos lo dijo de su propia boca. Tenía belleza, era modelo, pero pues Dios me llamó, ¿no?, a ser cristiana. Pero resulta que un día a ella le dan una palabra y le dicen que ella va a ser madre de muchos. Y el tiempo pasa y resulta que un día su esposo, su hija y sus 2 hijas tienen un accidente y los 3 fallecen. Y los 3. Entonces fallecen y pues le toca a ella pues tomar responsabilidad de todos los trámites. Dicen el funeral de mis 2 hijas y de mi esposo. Mi mamá cuidándome y ayudándome, le da un infarto y en el funeral fallece también ella. O sea, yo en menos de una semana, todas las personas que tenían alrededor murieron, dice. Murieron y me quedé sin nada, dice. Y dijo, a mí me pasó como a Job, dijo. O sea, unos golpes bien duros, unos ataques bien duros. Pero ella, pues imagínense la palabra que Dios le había dado. Que ella dice, pues, ¿cómo? O sea, si ya se murió mis 2 hijas, mi esposo, ¿cómo va a ser eso que yo voy a ser madre de muchos? Pasa el tiempo y resulta que termina con la casa hogar, ¿no? Y empezó pues ya con la casa hogar. Pues estando ahí, ya yo la revisé a ella y ya, pues sí, ocupaba unos tratamientos. Llegan ahí un muchachito de 15 años que era tepehuano, pero nosotros no sabíamos. Resulta que este muchacho tepehuano es una etnia de México, es una etnia. Entonces, este muchacho tepehuano, pues con nosotros se empieza a abrir y nos empieza a platicar de que habla este idioma y de dónde venía. Y después nos dice la hermana, es raro, me dice, porque él nunca habla de eso. O sea, él no le gusta hablar, no le sacamos una palabra en tepehuán, nosotros le decimos, enséñanos, y no nos enseña. Y yo le empecé a preguntar pues así, y me decía las palabras, le decía, a ver, ¿cómo se dice diente en tepehuán? Y dice, ya me decía, ¿no? Entonces empezó a ver como una gracia a través del ministerio para que el muchacho se abriera, ¿no? Y no, resultó que el muchacho tenía una Biblia en tepehuán y él la trataba de leer, pero decía, es que no la puedo leer, decía. Y Mario le preguntó, ¿por qué no la puedes leer? Le dice, ¿no la entiendes? Dijo, no, es que se ve borroso, dijo. ¿Cómo que se ve borroso? Pues nosotros la mirábamos bien, ¿no? Pero resulta que el muchacho ocupaba lentes, pues. Entonces, o sea, con ese tipo de necesidad, ¿no? Entonces ya vimos hay necesidades, y en eso a Mario, pues ahí él le había dado una ofrenda misionera y él decidió que con esa le íbamos a suplir los lentes y también lo del tratamiento de la hermana, ¿no? De la hermana. Y ya la hermana resulta, antes de que nos dijera, nos dice, hermano, yo de esta casa hogar tengo tantos años con ella, yo nunca me va a ver pidiendo en un lugar, yo no voy a iglesias a pedir, nunca me va a pedir, yo nunca he pedido nada, yo lo único que hago, dijo, tengo esto, dijo, y se tocó las rodillas, dijo. Yo nomás le pido al Señor, dijo, eso sí, oro mucho, dijo, oro mucho en la mañana, oro mucho en la noche, y todas mis necesidades se las pongo al Señor, dijo, y Él es el que me responde, dijo. Y así, entonces cuando estábamos ahí, fue como dije, bueno, pues, o sea, pues dijo Mario, pues aquí está la respuesta, dijo, pues usted, ella no sabía que nosotros que ya tenían la intención de suplirle eso, pues si esa es la necesidad, dijo, pues ahí le va, dijo. Y en eso de cuenta que empezó a negar otros más carros, ¿no? Y igual llevaban con comida y con regalos de Navidad para los niños. Y ya pues ya terminamos de atender a todos. Yo le hice una extracción a la hermana y todo, y ya después
yo siempre le había dicho a Dios, o sea, yo hago lo del dental para ayudar, pero siempre te quedabas con la duda, ¿no? De que, Señor, o sea, de verdad, o sea, si es esto algo que tú usas, o sea, ¿por qué? Se lo voy a decir porque muchas veces allá afuera la gente hace lo mismo, o sea, y ellos sí lo hacen por fama, ¿no? Sí lo hacen por, no sé, brigada de tal o tal cosa, y muchos de ellos sí lo hacen para, ¿qué? Cumplir con un trabajo, cumplir con una historia, cumplir con el Facebook y subirlo. La verdad yo casi nunca subo así ese tipo de cosas, ¿no? Y ese día la hermana me dijo, mi hijo hermano me dijo, aquí yo ya le había atendido y me dijo, muchas gracias hermano por venir, hijo, gracias por los lentes. Me dijo, yo la verdad, me dijo, la ciudad más cercana para ir al dentista está a 3 horas y media, dijo. Con 14 niños que cuidar, yo no tengo tiempo, dice, no tengo tiempo de ir, no puedo dejarlos solos, ir 3 horas que me atiendan, no me da, dijo, yo así tengo que estar, dijo. Y la verdad yo le pedí a Dios, Señor, manda a alguien, dijo, manda a alguien porque yo ocupo que me saquen pues este diente, ¿no? Y me dijo, y yo, la verdad me dijo, yo nomás le decía al Señor que me supliera, pero yo nunca creí que iban a mandar un dentista aquí, a atenderme aquí y a darme todo aquí, me dijo, así que muchas gracias. Entonces, pues, sí, yo dije, bueno, entonces, pues, esa es la historia de todo, ¿no? Entonces, pues, tenemos luz, pero no se puede esconder, o sea, no podemos seguirla ni escondiendo ni callando. Porque si la callamos, la luz se apaga, ¿no? Se va a apagar, pero necesitamos seguirla anunciando. Ya ves desde dónde le mandaron la respuesta. ¿Ah? Esos son los detalles que a veces queremos que tenemos que hacer cosas bien grandes. Donde tú estás en el trabajo, con tu profesión, nosotros podemos ser respuestas a las necesidades de otros y Dios es glorificado. Es que qué bello esto. No, también me respondió, le digo, venimos el miércoles mi esposo y yo a arreglar algunas cosas y había que traer garrafones y me dice, no, pues entre los dos, no que te los dos, nada, le digo, ya te lastimaste el otro día y esperamos, ¿no? Pero le digo, no, el Señor proveerá. Y al ratito llegó aquí el joven, no, le digo, también no respondiste, tú no sabes. No, le digo, Dios sigue haciendo milagros. ¿Ah? ¿Qué hace un intercesor profético? Soluciona problemas, trae respuestas. Entonces son pequeñas acciones, pero Dios es glorificado. ¿Ok? Ahora, ¿por qué voy a esto? Porque las tinieblas están creciendo. Estamos viendo un tiempo, las tinieblas son ausencia de luz, es ignorancia de la verdad. Entonces Jesús es la verdad, es la vida, lo tenemos a Él. Entonces quiere decir que tenemos luz, tenemos vida. Entonces esa ausencia de instrucción es la falta del conocimiento de la palabra. Muchos cristianos necesitamos ahorita sumergirnos cada vez más en la palabra. Te sumerges en la palabra y se despierta tu espíritu, se abre el entendimiento, empiezas a ver las cosas bien claras. Lo que antes no entendías lo ves claro, empiezas a fortalecerte, te vivifica. Todo eso produce la palabra, quita la confusión, quita la ignorancia, sí, quita el temor. ¿Por qué? Porque todo eso es una ausencia de luz. Cuando entraron las tinieblas entró el temor, no había el temor, miedo en la tierra. Pero cuando el hombre pecó, inmediatamente vino la confusión, vino el miedo. Entonces, la palabra de Dios crea atmósferas también. Por eso, ves, tú estás en un lugar, se cambia la atmósfera. O cuando hay tinieblas, tú entras a un lugar y sientes una atmósfera oscura, una atmósfera tensa, una atmósfera fea. ¿Les ha tocado, verdad? Tiene que ver con la condición a veces de las personas, la condición de las palabras. Las palabras de Dios son vida. Las palabras de Dios son medicina. Las palabras, por ejemplo, si hay alguna palabra de proclamación, ¿por qué? Porque hay que soltarla. Porque es para seguir, ¿verdad?, edificando lo que Dios nos está dando. ¿Para qué necesitaba Dios a Jeremías? Para que usara su boca. ¿Para qué se necesitaba Dios a Ezequiel? Para que usara su boca. Porque con la boca, con la palabra, por la proclamación iba a arrancar, derribar, arruinarla sobre las tinieblas y edificar. Entonces tenemos poder en la palabra que Dios revela y la palabra que sale del corazón cuando la creemos, ¿sí? Entonces es bien importante. La tiniebla son ausencia de diseño, ausencia del propósito de Dios. Por eso el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz.
El pueblo que andaba en sombra de muerte, en valle de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y mira que no estaba hablando de la luz del sol, sino la luz de la revelación. ¿Quién vino? Jesús. Él era la luz y la luz era la luz de los hombres, ¿no? Jesús, en él estaba la luz, él es la luz. Y las tinieblas no prevalecieron. Cuando tú hablas la verdad, siempre la verdad va a prevalecer. Entonces, las tinieblas producen una ausencia de diseño, producen desorden, ¿sí? Y es lo que provoca las tinieblas. Estamos viendo un desorden en el mundo, una falta de identidad, una falta de valores, una falta de propósito. Ahorita muchos celebran con una luz ¿verdad? Que bueno, esta es la temporada, qué bonita luz, qué bueno. Sí, pero necesitan la luz verdadera, porque esa luz va a durar unos días. Y al rato que flojera quitar todas esas luces, que no brillan. Mañana pasaba una casa que está por el fraccionamiento, y es la primera casa, está llena de luz. En la noche tú entras y hasta te duelen los ojos de tantas luces. Pero pasas en el día y nomás se ven cables, no se ve nada, se ve el cochinero, el relajo que tienen ahí. Si tú pasas, ves y dices, no, pues esto está desordenado, entonces así está. Pero entras en la noche, wow, qué iluminado, qué bonito se ve. Es una luz falsa. Es la luz que nos tenemos que poner, ¿verdad? Para crear un ambiente falso también de paz. Pero cuando Jesús vino, dice, el pueblo andaba en tinieblas, el pueblo andaba en valle de sombra de muerte, pero luz resplandeció. Y las tinieblas no pueden prevalecer. Por eso te decía, no importa cómo esté el mundo, en tinieblas, en desorden, tú estás en Cristo, tú tienes vida, tú eres luz. La luz de Cristo está en cada uno de nosotros, somos luz. Y eso es parte de la identidad que tenemos. Entonces, entre más se va a pasar el tiempo, la batalla contra la verdad va a venir muy fuerte. La verdad, habla Isaías, va a ser puesta en las prisiones, fue acallada, está pasando. Y ahorita hay un choque cultural muy fuerte en las naciones. La gente está cansada de una cultura que te trataron de meter de divisiones, de falta de identidad y todo eso. Y ahorita ya no queremos más ese cochinero, ya no queremos lo que está dando Hollywood, ya no queremos lo que están promoviendo. Queremos la verdad, queremos volver a los valores, queremos volver a lo que somos como nación, dicen los americanos. ¿Por qué? Porque empezaron las tinieblas, el desorden, las tinieblas, ausencia de luz, ausencia de verdad, ausencia de diseño. Y mira cómo iba Estados Unidos en una caída, pero recta. Ahorita Dios le está dando un lapso de tiempo para volver a su propósito. En Estados Unidos, mira, Israel fue levantada por Dios, pero Estados Unidos se levantó para Dios. Israel fue escogido, un pueblo de todo eso, la promesa, y Dios lo escogió. Nos guste o no nos guste, pero es una nación que Dios escogió. Estados Unidos salieron los primeros pioneros, salieron huyendo de la persecución. Querían una tierra donde ellos pudieran servir a Dios y ser una luz a las naciones. Ese era su diseño. Esa fue la primera proclama, de que desde esa nación iban a ser luz a todas las naciones. Y lo fue, hubo muchos avivamientos. Los Ángeles hubo avivamientos, el de Pensacola fue un avivamiento de los últimos. Pero el avivamiento de Pentecostal, wow, lleva más de 100 años. Entonces surgió, ¿verdad? De allá. Entonces el enemigo que dice, vamos a crear ausencia, vamos a crear desorden, vamos a llevar tinieblas. Y usó los medios, usó personas, usó gente de influencia, políticos en la educación, para crear un desmoronamiento moral que se pervirtiera a todas las naciones. Y ahorita estamos en una lucha de regresar al diseño, a regresar a su propósito. Entonces cada acción cuenta. Y la única seguridad verdadera que vamos a tener en este tiempo es continuar caminando hacia adelante por la fe, caminar en el reino y ser dependientes del Señor, porque sin Él no tenemos luz. Yo soy la vid verdadera, ustedes son los pámpanos. Separados de mí, nada podemos hacer. No podemos dar a luz nada en el Espíritu, nada que valga para el reino, que haga avanzar el reino. Separados de Él, necesitamos pegados como chinches. No te suelto, pero estar pegados a Él, depender de Dios. Por eso es bien importante que la dirección del Espíritu Santo sea clara,
que tengamos esa comunión con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él nos revela la verdad. Él nos va a guiar a toda verdad. A través de Él la verdad la vamos abrazando, y la verdad, entre más verdad de la palabra nos es revelada, ¿a poco no te sientes más libre? ¿No te sientes más fuerte? Porque la palabra está viva. El reino de Dios es vivo, todo en Él está vivo, todo en el reino de Dios es luz. Y más vale que nos acostumbremos a la luz, porque de modo que quieras ir al cielo y que te pongan todas las cortinas cerradas y estar oscura. Dios nos enseña a ser luz, caminar en luz, ser testimonio. Samuel, búscate un canto de Marcos Witt que dice: enciende una luz. Para el final lo vamos a poner, please, si me ayudas. A través desde la casa, ese canto. ¿Ah? Sí. Entonces, entre más la verdad es abrazada, la entendemos más, vamos a tener mayor visión, más entendimiento, se va a ir incrementando, vamos a ir en discernimiento también incrementándose. Podremos caminar no como ciegos. ¿Se acuerdan Isaías 59? Dice, andan como ciegos palpando la pared. Decía, dice, mi siervo, mis escogidos, sordos, ciegos. El pueblo estaba en cautividad por falta de luz, por falta de la verdad. Porque muchas veces abrazamos la costumbre, se abraza la tradición, se abraza todo lo que todo el mundo entiende, pero a Dios no se le entiende. ¿Por qué? Porque las cosas de Dios tienen que ser reveladas a través de su Espíritu Santo. Entonces, entre más abrazamos la verdad, nuestro oído se va a hacer mucho más preciso, vamos a oír mejor, vamos a tener mayor dirección, vamos a ser como flechas, ¿sí? Que el enemigo, vamos a dar en el blanco, no que el enemigo nos lance, dice, flechas de acusaciones, de mentira, de difamaciones, y todo nos pega y andamos. ¿Cómo andas? Pues cansado del camino, aquí, hermano, en victoria. No, nosotros nos convertimos saetas, mesones y armas de guerra. Seremos como martillo, la palabra se va a convertir como un martillo, desbaratando las fortalezas de engaño, de error. Vamos a ser como flechas, como saetas. Nos hablaban, ustedes son como machetes. Una palabra profética, los veo como machetes golpeando y destruyendo toda esa maleza, todo lo que el enemigo ha sembrado de error para tener esclavitud en la gente. Ahora, yo quiero nada más decir esto. Juan sabía su lugar. Juan nunca quiso tomar el lugar de Jesucristo y decir, sí, yo soy. Aquí está la foto, bautizando a Jesús. Yo fui. Yo soy especial porque yo fui. No. No, hoy en día si estuviera Juan y todo estaría así. Ahí va, Juan, súbete. ¿Ah? Somos muy protagonistas esta generación. ¿Cómo me veo? La trompa para un lado y la trompa para el otro lado. Ok. Entonces, Juan fue escogido, pero conoció su lugar. María fue escogida también. Pero María nunca quiso tomar el lugar que el hombre le ha dado. He aquí la sierva del Señor, hágase en mí conforme a tu palabra. Engrandece mi alma el Señor y mi espíritu se regocija en Jesús, el Dios mi Salvador. No, ella necesitaba un Salvador. Ella solamente fue un instrumento. Una mujer bendecida, una mujer que halló gracia delante de Dios. Una jovencita. Dios necesitaba un instrumento, una persona a través del cual enviar a su propio hijo. Y fue una mujer valiente, fue una mujer temerosa de Dios, que le tocó cuidar a Jesús y sus otros hijos. Todo ese tiempo fue su labor de madre, de cuidar, de enseñar. Esa fue su labor. Y yo creo que María no andaba también en las selfies de aquí estoy con Jesús y él es mi hijo y yo lo amamanté y si no hubiese sido por mí, yo lo parí. No andaba tomando un lugar de preeminencia. Los sabios que vinieron de Oriente, ¿a qué vinieron? A adorar. ¿Sabes que en el tiempo que estuvo en Babilonia, que estuvieron en la cautividad, Daniel, ellos eran los sabios de ese tiempo? Daniel y sus amigos eran sabios y ellos conocían la palabra y conocían las profecías. Y yo creo que ellos también enseñaban.
y compartían que vendría el Mesías y daban declaraciones, porque ya en el tiempo que se viene el tiempo del nacimiento del Mesías, estos hombres sabios, no magos, no hechiceros, eran sabios que estudiaban, conocían las escrituras, entendidos en los tiempos, pudieron ver esa estrella y dijeron, ya nació, ya viene, es el nacimiento. Dijeron, su estrella hemos visto en los cielos. Hay una estrella en los cielos que nos pertenece a cada uno. Dice la palabra que Dios los conoce a todos y los conoce por nombre. No sé, a lo mejor se llama Rosalba una estrella, se llama Yadira, no sé, o tenga otra estrella, otro nombre. Pero la estrella de Jesús estaba iluminando cuando Él viene en el tiempo de su alumbramiento. La palabra no dice la fecha, no menciona la fecha. María no buscaba un reconocimiento, pero el hombre hace eso. El hombre busca a alguien, inmediatamente levanta una torre de Babel al nombre de esa persona. Yo creo que si María se hubiera dado cuenta de todo lo que iban a hacer con ella, le hubiera dicho, no es posible, porque ella no lo buscó. Los hombres sabios vinieron a adorar. Yo creo que estaban juntando el oro, de muchos años estuvieron juntando el incienso, porque es el regalo cuando venga el Mesías, es el regalo. Ellos estaban preparados, cuando vieron la estrella, ellos se empezaron a movilizar y duraron días. Y llegaron, no como lo vemos, llegó, ahí está el niño en el pesebre. No, llegaron días después. Pero ellos se prepararon tiempo antes. Estaban preparados. ¿Y qué vinieron? A adorar. ¿Qué surgió con Herodes? Se molestó, se sintió intimidado. Y la reacción de Herodes fue mentir, engañar. Díganme dónde lo encuentre para ir a adorarle. No, quería matarlo. Y tan es así que mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. Pero estos hombres sabios vinieron a honrar al rey, es tener esa oportunidad de verlo. ¿Se acuerdan este sacerdote que estaba en el templo? Y, ¿cómo se llama? Simeón. Y Simeón y la otra María. ¿Sí? Dios les había dicho que que ellos no iban a morir, iban a ver al Mesías. Y el hombre ya estaba bien viejito, pero estaba seguro. Es que Dios me dijo. ¿Cuándo le dijo? ¿A 40 años antes? ¿30 años antes? ¿50? Él guardó esa verdad, la creyó y por ella vivió. Y iba cada rato al templo. A lo mejor hoy es el día. La mujer también, ya era viuda, pero estaba esperando la promesa. Y mira que sus nombres están registrados porque fueron hombres y mujeres de fe. No cuentan más historias, pero fueron hombres y mujeres de fe. No cuenta todo el relato que de los magos que se llamaban, o los sabios si se llamaban esto y lo otro, si venían en esto y lo otro. No, simplemente lo importante, que ellos sabían que había nacido el rey de los judíos. Y lo vieron bebé, pero lo reconocieron como rey. Dice la palabra que a los suyos vino y los suyos no lo conocieron, no lo recibieron. Pero a los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hay gente que lo vio grande, tampoco le creyó, tampoco le conoció. Y hay muchos personajes en la Biblia. Muchos personajes ayudaron a que el plan de redención se llevara a cabo. Y a lo mejor Abraham fue uno de ellos. Satanás quiso destruir el plan de Dios, pero Dios aseguró que en todas las generaciones hubiera por lo menos una persona que le creyeran, para hacer a través de esa persona un canal para preservar el plan, hasta que llegara con María y lo preservara. Satanás trató de destruir, mató a Abel. Acaban de dar la promesa de que vendría a través de la mujer quien le aplastaría la cabeza a la serpiente. Mató en la primer familia, mató a Abel, queriendo destruir el plan. Pero Dios aseguró que hubiera otro hijo que viniera. Y así fue. Y luego escogió a Abraham. Abraham era una persona idólatra también. Una persona que no conocía a Dios. Pero ¿quién le escogió? Dios. Dios nos ha escogido. Y nos ha sacado, no importa dónde hayamos estado, Dios nos ha escogido. Y si se aseguró que a través de la descendencia de Abraham viniera un David y viniera una Esther, por ejemplo, en el tiempo,
También querían matar al pueblo de la nación. Faraón en Egipto quiso destruir. Satanás siempre ha querido destruir el plan de redención. No quería que llegara el Mesías. Hasta el tiempo del cumplimiento, cuando Dios ya estaba María, una jovencita, y ella fue el instrumento para traer a luz al Mesías. ¿Qué nos toca a nosotros? Pues siguiendo trabajando con el plan de Dios, porque es redimir a toda la tierra. Estamos en un tiempo de restauración de todas las cosas. Y cada labor, así sea de dentista, o así sea en el mercado, así sea donde Dios a cada uno nos pone para enseñar o para llevar ayuda, para proveer, es una labor muy importante. Tú no sabes si este jovencito tepehuano, como me comentabas, ¿no? A lo mejor es un joven que le están ofreciendo drogas, que le están ofreciendo meterse en narcotráfico y si decide huir porque no quiere ese estilo de vida y se ha mantenido firme. Llega a un lugar desconocido, pero hay que invertirle a ese joven porque tiene determinación. Y tú no sabes si ese joven sea un joven, un profeta o alguien que Dios va a usar para después alcanzar a su propia tierra. Y tú fuiste un instrumento. ¿Cómo puede ser? Les llevaron sus lentes. Son cosas sencillas. A veces pensamos, es que son grandotas para que salgan. No, cosas de todos los días. María, ¿qué había hecho? Pues iba por el agua al pozo, convivía con su familia, ayudaba a su mamá. Era una jovencita común como todas. Pero Dios ve el corazón. Y ella le dijo, hágase a mí conforme a la palabra. Ahorita, Señor, aquí me consagro, aquí está mi vida. Pues es lo que Dios quiere, que nada más que le creamos. Y que no importa lo que Dios nos llame, todo es importante, ¿sí? Tenemos diferentes funciones, tenemos diferentes llamados, diferentes maneras de actuar, pero dentro del reino todo es importante. Hay gente que nomás fue mencionado una vez, pero fue bien importante. ¿Por qué? Porque estamos ayudando a que el diseño de Dios, el propósito de Dios, el plan de Dios se cumpla. Estamos llamados a colaborar con Él. No es mi plan, yo no soy o sea, Juan les decía, ¿tú quién eres? Pues solamente una voz. Solamente, no andas buscando títulos, protagonismo. Ser una voz, poder hablar lo que Dios necesita en cada tiempo. Y eso va a ayudar a que el plan de Dios avance. Aquí hay gente que tiene poco tiempo en el cristianismo, que está empezando apenas. Y a veces le decía, te puedes sentir, híjole, es que aquellos, mira cómo oran, que no les hagas caso. Tú con tu corazón va uno aprendiendo conforme va uno creciendo, como el bebé. Oye, nació un bebé y todo, wow, qué lindo, y vida sonríe, balbucea, ya se vomitó, ya le sacas el aire. Es un bebé, tiene que hacer cosas de bebé. Pero le vas a ayudar, lo vas a cuidar para que vaya creciendo y sea formado. Estamos en un proceso de formación. Pero mira, el niño que le llevó a Jesús los peces y los panes, era un niño. Era un niño y tuvo más fe de que alimentara a 5,000 hombres más las mujeres y los niños, que siempre son mucho más. Tuvo más fe un niño y dice, pues yo traigo aquí unos panes y unos peces, aquí se los entregó a Jesús. Lo poco que uno ve que tenemos, se los entregamos a Jesús y Él lo multiplica, ¿sí? Él lo multiplica. Entonces Dios nomás está buscando gente, vasijas vacías de sí mismas, gente que quiera colaborar con Él y que podamos ser luz en medio de las tinieblas. Pon ese canto mientras, ¿sí, Samuel? ¿Lo encontraste? Sí, estaba meditando en esta palabra. Dios nos necesita y somos la generación que prepara. Enciende una luz, Súbele, ¿sí? déjala brillar, Dios quiere que brille la luz la de cada luz uno. de Jesús, Esa luz de Cristo en nosotros. brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Es tiempo de caminar a la luz de su rostro. En la oscuridad, Tiempo de resplandecer con la luz de Cristo.
En el mundo hay más del 40% de la población total que no han escuchado el nombre de Jesús. Esto representa 2.4 mil millones de gentes. No lo han oído ni en una canción, no lo han leído en sus libros de historia. La mayoría ni tiene libros de historia porque ni tienen alfabeto. Una gran parte de ellos son las etnias que viven aislados de la sociedad, en las montañas y en los desiertos del mundo, marginados y olvidados por los demás. Mientras que la iglesia del Señor perdemos el tiempo en discusiones, pleitos y divisiones, estos miles de millones se van a una eternidad sin Jesús. ¿Qué vamos a hacer tú y yo? Seremos la generación que lleve el mensaje de esperanza. Entonces, de cada verdad, a luz de Jesús, en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal eternidad, enciende la luz en la oscuridad. Ponte de pie, vamos. Oh, señores de casa, escuchamos. Señor, enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús. Y en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar. La necesidad celebrado en la oscuridad. Oh Señor, declaramos, Señor, que viene un despertar sobre tus hijos, Señor, la luz de la verdad resplandece en el corazón de cada uno. Señor, tu invitación está empezando a levantar una generación como Juan el Bautista. Una voz que proclama en el desierto. Una voz, Señor, Señor, que traiga luz de la verdad. Que traiga luz, Señor, en un mundo, Señor, que está en tinieblas. Una luz. Sí, Señor. Señor, tu luz brille.
Señor, se abran los ojos del discernimiento y venga una unción que se va incrementando cada día conforme a la luz, el resplandor de Cristo, la vida de Cristo. Enciende una luz, la oscuridad. Aleluya. Aleluya. Gracias, sí, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Pues viene un tiempo donde Dios va a levantar a muchos, va a salir de las cuevas. La luz va a empezar a brillar más y van a haber muchos testimonios de las obras de Dios que está haciendo a través de su pueblo. Gracias, que Dios les bendiga.